¿Te has encontrado en la búsqueda constante para sanar tu subconsciente, probando una y otra vez diversas terapias que prometen resultados milagrosos, solo para sentirte desilusionado y sin avances reales? Muchas personas desesperadas por encontrar alivio a sus problemas emocionales y mentales recurren a pseudoterapias que aseguran poder acceder y sanar el subconsciente. Sin embargo, el problema radica en que el concepto de subconsciente, tal como se presenta en esas terapias, no existe en la psicología científica. En lugar de un subconsciente místico que necesita ser sanado, la psicología nos muestra que lo que realmente necesitas es entender y modificar tus creencias y pensamientos, esos profundamente arraigados, desarrollados a través de tus experiencias de vida. En este video te explicaré cómo puedes lograr cambios significativos y duraderos mediante estrategias validadas científicamente, dejando atrás métodos ineficaces y potencialmente dañinos. Empecemos por mirar este concepto del subconsciente en psicología. Desde la perspectiva de la psicología científica, el término subconsciente no se utiliza en el mismo sentido que en el lenguaje coloquial o en ciertas corrientes de psicología popular. En psicología científica hablamos de procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, que pueden ser conscientes o no conscientes. Esos procesos incluyen pensamientos automáticos, creencias fundamentales y esquemas cognitivos que se desarrollan a lo largo de nuestra vida. Me explico. Tu historia de aprendizaje, es decir, las experiencias que has vivido desde tu infancia juegan un papel crucial en la formación de tus creencias y reglas sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Esas creencias pueden ser útiles o limitantes. Por ejemplo, si recibiste críticas constantes durante tu niñez y adolescencia, puedes llegar a desarrollar la creencia de nunca soy lo suficientemente bueno. Esas creencias, esas reglas, influyen en tus emociones y tus comportamientos de manera significativa. Popularmente se cree que esto está en el subconsciente, pero esto no tiene ningún aval desde la ciencia. ¿Recuerdas cuando pensábamos que lo que se sentía estaba en el corazón? Bueno, pues la ciencia y todo el avance que hemos tenido en la investigación neurocientífica, pues ya nos da la claridad de que nuestras emociones no están en el corazón, sino en nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces, por ejemplo, esa creencia que se configuró desde tu aprendizaje, desde tus experiencias de que no eres suficiente, tú no te habías dado cuenta, la ignorabas. Y a eso coloquialmente se le dice está en el subconsciente. Entonces, Maggie, ¿qué puedo hacer para sanar esas cosas que se establecieron como creencias y reglas y de las que ni me doy cuenta que están ahí? En ese caso, entra la terapia. La terapia cognitivo-conductual se centra en identificar y modificar las creencias y patrones de pensamiento disfuncionales. Y a continuación te explico 2 estrategias comunes y utilizadas muchísimo para este propósito. Antes de esa explicación, ¿ya te suscribiste? ¿Activaste las notificaciones? Dale, hazlo. Así te aviso de más contenidos que te ayuden a sentirte mejor. Entonces, la primera estrategia, la reestructuración cognitiva. Esta es una técnica que implica que con ayuda del psicólogo identifiques los pensamientos automáticos negativos y los reemplaces con pensamientos más realistas y equilibrados. Este proceso generalmente incluye los siguientes pasos que te contaré. La primera, identificación de pensamientos automáticos. Allí el psicólogo te ayuda a reconocer esos pensamientos negativos que ocurren de manera automática, que tú no te das cuenta en situaciones específicas. Luego se pasa a hacer la evaluación de evidencia. Se analiza la evidencia a favor y en contra de esos pensamientos y esto te ayuda a ver la situación desde una perspectiva más objetiva, más realista. Luego se pasa a la formulación de pensamientos alternativos. Se desarrollan pensamientos que son más realistas, menos negativos. Por ejemplo, en lugar de pensar nunca hago nada bien, se podría pensar a veces cometo errores, pero también tengo muchos éxitos. Esto muy resumiendo esta estrategia. Y vamos para la segunda estrategia, exposición y prevención de respuesta. La EPR es una técnica especialmente útil para tratar trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo y consiste en exponer gradualmente a la persona a las situaciones temidas sin permitir que realice conductas de evitación o compulsión. Los pasos que incluye
Empezamos por una jerarquía de exposición, es crear una lista de situaciones temidas ordenadas de menor a mayor intensidad de ansiedad. Luego se pasa a una exposición gradual, donde el paciente se expone gradualmente a estas situaciones, comenzando por las menos temidas, y la exposición se realiza de manera repetida hasta que la ansiedad disminuye. Por tanto, esa idea, esa creencia es reemplazada por una más racional, una más real. Luego se pasa a la prevención de respuesta, y es que durante la exposición se evita que la persona realice conductas de evitación o compulsiones, permitiendo que la ansiedad disminuya de manera natural. Y ahí te digo que vas a aprender muchas herramientas en ese proceso para lograr no hacer estas conductas de evitación. Y allí podrías estarte preguntando, pero ¿cómo esta última estrategia me ayuda a trabajar en esas creencias de las que ni siquiera me he dado cuenta? Pues es que esas creencias son, por ejemplo, las que tú tendrías cuando se presenta una fobia social y no entiendes de dónde viene ese temor a viajar en avión. Ese miedo, no temor, ese miedo tan grande, ese pavor que tienes a las arañas. Pues tú piensas que esto está alojado en el subconsciente y no te das cuenta que es una creencia, un pensamiento que ha estado allí arraigándose a través de tu historia de aprendizaje. Entonces, al aplicar este tipo de estrategias, pues empieza a ser una exposición gradual y todo esto que se hace en esta estrategia logra permitirte crear unas creencias más saludables, más reales. Por otro lado, y es que no quiero que te vayas de este video sin decirte esto, existen diversas terapias que se presentan como métodos para sanar el subconsciente, tales como la regresión a vidas pasadas, la hipnosis regresiva, las constelaciones familiares y la programación neurolingüística. Sin embargo, estas terapias no tienen respaldo científico ni validez empírica. De hecho, pueden ser contraproducentes. Algunos de los peligros te los voy a comentar acá. El primero, creación de recuerdos falsos. Terapias como la regresión a vidas pasadas pueden inducir recuerdos que nunca ocurrieron, afectando negativamente tu percepción de la realidad y generándote conflictos internos y con otras personas. El segundo peligro, falsas expectativas. Esa promesa de cura mágica pues te va a llevar a la desilusión y a la frustración cuando no obtienes los resultados esperados. Y créeme, te van a culpar de no obtener esos resultados esperados tan maravillosos que te ofrecían al principio. Lo tercer peligro es la desviación de tratamientos eficaces. Optar por terapias sin evidencia científica te desvía de esos tratamientos con eficacia comprobada, prolongando tu sufrimiento y complicando la superación de la condición que presentes. Mira, te digo que sanar el subconsciente desde una perspectiva científica implica trabajar con nuestras creencias, con nuestros pensamientos arraigados, productos de tu historia de aprendizaje. La terapia cognitivo-conductual proporciona esas herramientas efectivas como la reestructuración cognitiva, la exposición y prevención de respuesta para modificar esas creencias y mejorar el bienestar emocional. Es importante optar por tratamientos validados científicamente y evitar esas pseudoterapias que pueden ser a lo mínimo ineficaces, pero pueden llegar a ser muy dañinas. A través de estas técnicas es posible sanar, es posible tener una visión más realista y saludable de ti y del mundo. Recuerda que de esta salimos juntos.